Ok, entonces, cuando ustedes escuchan este término de estímulos y respuestas, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Quiero que alguien me responda. Recuerden que voy a hacer Los nervios. los nervios. ¿Y qué son los nervios? ¿O qué hacen? Profesor, pues, ¿cómo reacciona el ser vivo ante ante como una ofensa, algo así? Ok, vale. ¿Qué otras opiniones tienen ustedes acerca de los estímulos? ¿Cuál puede ser un estímulo, por ejemplo? Si yo les coloco un 1, digamos, ¿qué digo? Es un ejemplo, ¿no? Le coloco 1 a todos, ¿ustedes qué harían? Acuso por la coordinadora. Pues le dimos la coordinadora, profesor. Bueno, exacto. O sea, la cuestión es que yo estoy haciendo algo, estoy haciendo una acción, ¿cierto? Que en este caso sería un estímulo, y ustedes como tal están actuando ante ese estímulo, es decir, están teniendo una respuesta. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Pues decirme que me van a acusar con la coordinadora. Y bueno, de pronto hasta ahora han pensado otras cosas. Pero bueno, la cuestión es que ese ejemplo nos sirve para poder definir el concepto de estímulos y respuesta. ¿Vale? Ok. No vamos a definirlo por ahora. Simplemente vamos a ver un video para que ustedes saquen sus conclusiones y bueno, podamos definir mejor este concepto. El video que les voy a mostrar a continuación, es de un youtuber. Creo que ahorita ya no es youtuber, pero bueno, creo que se dedica a YouTube y creo que ya ahorita trabaja en Animal Planet. Pero la cuestión es que este señor inició haciendo videos un poco locos, eh, digamos de lo que le pasaba cuando era picado por ciertos animales que son considerados pues muy peligrosos. Los videos más impactantes de él es cuando se deja picar de insectos, propiamente de abejas y de avispas, que uno considera que son muy, muy venenosas. Pues no se deja picar de serpientes, porque pues ustedes saben que una serpiente de por sí lo mata, pero sí se deja picar de algunos insectos que causan muchos malestares en el organismo. Entonces, ese señor se hizo famoso, ahora recibe mucho dinero por subir ese tipo de videos. El tipo se llama Coyote Peterson. ¿Sí? Coyote Peterson. Lo pueden encontrar así en YouTube. El man creo que es de Estados Unidos, es gringo. Y bueno, se dedica a hacer ese tipo de videos. Entonces ya tiene muchos seguidores y como tal, pues YouTube ya le paga. Y debido a eso, pues creo que ahorita lo contrató Animal Planet para que suba el mismo contenido. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación son, creo que ya, bueno, algunos de los estudiantes que están acá ya habían visto parte de esos videos, pero bueno, aquí hay algunos que son nuevos. La cuestión es que aquí en este video vamos a encontrar claramente definido lo que son los estímulos y las respuestas, en este caso, en el organismo del señor Peterson, ¿sí? De este señor que miran ahí en la pantalla. Vuelvo, repito, ¿todos pueden ver la pantalla? Sí, señor, sí. Señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces vamos a rodar el video. Entonces prestemos atención y luego del video pues hacemos unas preguntitas como para socializar. El man habla el inglés, no nos interesa lo que hable, simplemente nos interesa lo que sucede. Okay. On your back. You hurt your arm? You sure? Dude. On the table. I'm Coyote Peterson. I'm about to take on. Esa es la hormiga, es una hormiga muy, muy, muy venenosa. Hormiga bala se llama. Y se va a dejar picar. Así de loco es. Se quedó pegado.
Ahí se va a dejar morder de un perro. Un poquito bravo el perro. We're about to witness. I'm Patty Peterson. I'm about to enter the pinch zone with the Dungeness crab. Ready? 1, 2, here we go. 3. Ah! Oh! Ooh, wow, that's pretty bad. Can you see that? Oh, he's got my whole finger locked in there. Oh, it's like ramming into it. Oh my gosh, the teeth definitely just digging into my finger. Oh my gosh. Oh my gosh, that hurt so much more than I thought it was going to. These crabs actually use their pinchers for defense and also to catch their food. Oh, hold on, absorb the pain. Oh, I gotta try to get my finger on it. It's crushing my finger before I can die. Man, look at all those dents. Mire el tamaño de esa avispa. This is the most nervous I've ever been to take a stinger bite from anything. My hand's shaking. You guys all ready? Y es como azul. I'm Patty Peterson, and I'm about to enter the sting zone with the tarantula hawk. 1, 2, go. 3. Oh my gosh! Oh! Oh! John, get with my arm! That is the most intense pain I've ever felt. In the back of the dog. Nope, I just can't move my arm. I think I'm gonna cry. Patty Peterson doesn't cry though, right? Oh! Oh! Ready? All right, let's do this again one more time for good measure. I'm Patty Peterson, and I'm about to enter the sting zone with the cow killer. Are you ready? No, I'm not ready. 1, 2, 3. Good. Get your shot. That's a great time. Arm shake. Okay, let me get back here. Bueno, eso es todo el video. Hace poco este señor subió un video en donde
según él, encontró, digamos, al insecto que causa más dolor de todos los que él ha encontrado. Es una avispa que parece como una abeja, es muy grande, muy grande. Se le conoce comúnmente como la avispa o abeja, bueno, no recuerdo muy bien, pero la cuestión es que se conoce como la avispa, creo, la avispa ejecutora. Es decir, que es capaz de matar incluso animales que son un poco más grandes que ella. ¿Listo? Entonces, bueno, si tenemos más tiempo, al final pues miramos este video para que lo puedan observar a este insecto. Ok, escucho reacciones. Les quiero preguntar, en este video que acabamos de observar, ¿cuál sería el estímulo? ¿O cuáles son los estímulos que se presentan allí? Profesor, el dolor. ¿Sí será un estímulo? ¿Cuál será la respuesta entonces? ¿El dolor sería un estímulo o una respuesta? Estímulo. Respuesta. Exacto. Respuesta. Entonces, ¿cuál sería el estímulo? Cuando se El queja. veneno. Sería, profesor, la hinchazón que le deja a la abeja después de que le picó. Ese sería El dolor, respuesta. el dolor. Eso sería respuesta. Pero ¿cuál es el estímulo? Ahí me lo dijeron. El picón. Exactamente. El estímulo en este caso es el ingreso, ¿sí? Que le inyecta propiamente esos insectos. Bueno, algunos, ¿no? Porque pues igual ahí miramos pues sí. miramos un perro y miramos un cangrejo, ¿no? Entonces la cuestión es que hay algo que está sucediendo en la piel de ese señor, ¿sí? Él está recibiendo un estímulo en la piel de él. En los insectos, en las avispas y en las abejas, pues bueno, y la hormiga, ¿no? En este caso, pues es el ingreso de toxinas o de alguna forma de veneno, ¿no? De veneno como tal. Y pues del cangrejo y del perro, pues ya sería como la aparición, pues digamos como la fuerza que realizan esos elementos, como los dientes del perro y como las tenazas del cangrejo ¿no? Entonces, eso sería propiamente los estímulos que generan este tipo de animales en el coyote Peterson. Y la respuesta, pues lógicamente son varias. Primero, y lo más evidente, es dolor. ¿Sí? El man grita cada vez que se deja picar o morder de ese tipo de animales. Y la otra cosa es lo que uno puede observar a simple vista. Es decir, por ejemplo, que se observe una hinchazón, ¿cierto? En el área afectada. Que se observe, digamos, que pues cambia de color, ya se pone roja, ¿sí? Y yo creo que el caso más extremo sería propiamente pues la muerte. Conozco personas que son, digamos, cuando son picadas por animales, por ciertos animales, se enferman totalmente. Tengo una cuñada que ella no le puede picar una abeja porque se enferma. Y si no se le hace nada, pues yo creo que hasta posiblemente pueda pasar algo bien, bien grave. Entonces la cuestión es que siempre hay una respuesta ante un estímulo. ¿Listo? Ok. Miremos este otro ejemplo. ¿Qué tenemos allí? Hay una niña haciendo ¿qué? ¿Quién me puede responder? Tocando un cactus. Tocando un cactus. Vale. ¿Cuál sería el estímulo ahí? El chuzón. Exactamente, es acercar el dedo a los chuzos estos, a las agujas estas del cactus, y pues propiamente va a haber una respuesta. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta? Dolor. Dolor. La Dolor, reacción pero de la niña. ¿cuál sería la reacción de la niña? Lo primero que haría ella. Alejar el dedo. Exacto, Literal. eso es. Ella no va a meter el dedo ahí y lo va a mantener. Ay, no, me está doliendo. Lo quita de una vez, ¿cierto? Lo retira de una vez. Eso es lo que le genera a su cuerpo
como una reacción ante ese estímulo que está presentando. Entonces el estímulo aquí es chuzarse propiamente con las agujas de este cactus, o con los chuzos de este cactus, y la respuesta sería retirar propiamente el dedo. ¿Listo? Vale, perfecto. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Miremos esta acá. ¿Cuál sería el estímulo aquí? En este dibujo, ¿qué miramos? El frío. ¿El frío? Exacto, sí, exacto. Tenemos un niño, bueno, no sabemos si es niña, parece niño. Tenemos un niño que en este caso está en un ambiente frío, es decir, hay bajas temperaturas. ¿Listo? El estímulo es el frío. El estímulo es el frío propiamente que capta el cuerpo de este niño. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la respuesta? Temblar. Exacto. Exacto. ¿Sí? Pueden ser varias, pero digamos que como la que uno primero considera que pasa es temblar. ¿Sí? Si está haciendo demasiado frío, si el pelado está por allá en el polo norte, pues lógicamente va a sentir mucho frío y va a llegar un momento en que va a temblar. Así de pronto tenga saco, así tenga gorro y bueno, lo que tiene ahí, guantes, le va a dar mucho frío. Y la otra cosa es que de pronto hasta se enferme, ¿no? Si no hace nada, si no se toma un café caliente, pues puede enfermar. Listo, perfecto. Miremos este otro. ¿Cuál sería el estímulo ahí? La luz del sol o la luz de algo. Exacto. El estímulo en este caso es la luz que le está llegando directamente a los ojos de esta persona. Entonces, por eso ya se tapa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de esta niña ante Para el este reflejo. estímulo? No. ¿Cómo? Lavarse los ojos Taparse con para la no mano. ver los... Sí, exactamente. Si la niña Cubrirse. exacto, si la niña mira directamente el sol, pues los rayos le van a llegar muy directamente a los ojos y saben que pues, los ojos no pueden soportar tanta intensidad de luz. Entonces, lo primero que va a suceder, lo primero es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué tenemos ahí? Una retina. La pupila, profesor. Exacto. ¿Qué pasa con la pupila? Se vuelve más pequeñita. No. Más Se grande. vuelve grande. Se vuelve más grande. Se le pone roja. En este caso, la pupila Se dilata, se pues. dilata, exactamente, se vuelve más grande. La pupila se dilata. Eso es lo primero que va a pasar. La pupila se dilata. Eso es algo que uno no solamente puede ver en las personas, sino, por ejemplo, en algunos animales. Miremos el gato. El gato, como tal, no tiene una sola membrana que la que nosotros tenemos, sino que él tiene, bueno, los gatos como tal tienen dos membranas que le cubren el ojo, ¿cierto? Una, propiamente, es la que permite que nosotros podamos ver solamente una lineecita ahí en el ojo del gato. Y la otra es cuando en este caso ya se hace de noche, ¿cierto? Se hace de noche y propiamente esa membrana se abre y se dilatan las pupilas. Entonces usted a un gato de noche no lo mira con la lineecita esa, sino ya con las pupilas dilatadas. La pregunta es, ¿con el propósito de qué? ¿Para qué los gatos tendrán la pupila dilatada? Para absorber más luz y poder ver mejor. Exacto, para poder observar mejor. Saben que los gatos en la oscuridad miran perfectamente, ¿sí? Perfectamente. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Cuando la intensidad de luz llega directamente a nuestros ojos, pues se dilatan propiamente como un mecanismo de acción ante ese estímulo. Y lo otro, pues es lo que aparece en la primera imagen, que es propiamente pues taparnos, ¿cierto? De esa intensidad lumínica. Porque pues es molesto. ¿Listo? Ok, continuemos. Miremos otro ejemplo, Los que están dibujando, por favor. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál sería el estímulo? El roce, profesor. El roce. ¿En dónde está sucediendo el roce? El placer. Yo creo que sería como una respuesta más bien, el placer. Pero, ¿cuál Ahí sería el sí todo estímulo? opina, ¿no, profesor? Sí, ¿cuál sería el estímulo? ¿Alguien que quiera opinar?
¿Cuál? Erizarla. La suavidad. ¿La suavidad? ¿La suavidad de qué? La pringada. Cuando él la toca, Exacto. En este caso el estímulo es tocarla, es pasarle los labios por una zona que de por sí es muy sensible como tal. Las personas, no les voy a contar este secreto, las personas como tal tenemos unas partes que son muy sensibles, ¿sí? Y estoy hablando de hombres y mujeres. Y, o sea, hay unas que son más sensibles que otras. Les comento. Zonas sensibles, los labios, parte del cuello y más si se acerca hacia las orejas. En la parte del pabellón de la oreja, esa zona es muy sensible. ¿Qué otra zona es sensible? Bueno, el cuello, la espalda es muy sensible. Para las mujeres, pues propiamente los senos, la parte del abdomen también es sensible. En los genitales y no sé cómo se llama esa partecita. ¿Cómo le digo? Es en la parte de atrás de la rodilla. Se me olvida el nombre en esos momentos, pero es ahí. O sea, digamos, esta es la rodilla, ¿cierto? Esta es la rodilla. Entonces, en la parte de atrás, ¿sí? Lo que está detrás, esa zona también es muy sensible. Y bueno, los pies. Entonces, a cualquier persona en donde se le haga un roce o se toque probablemente esas zonas que son sensibles, pues va a haber una respuesta por parte de esa persona. Y la respuesta es aún más notoria si en este caso se siente alguna atracción o cierto gusto entre esas dos personas, ¿sí? Imagínense que le esté haciendo esto, no sé, su novio o su novia, o, bueno, yo creo que ustedes no tienen novios o novias, pero bueno, digamos alguien que les guste. Entonces la cuestión es que esto es un estímulo y la reacción pues serían varias, ¿no? Una sería, por ejemplo, que los vellos, ¿cierto? Se ericen, se le ponga la piel de gallina, como se dice. Ese sería un estímulo. Lo otro es, no sé, temblar, estremecerse, un suspiro, bueno, muchas cosas como Para tal. Grisales. Exacto. O ya puede haber una reacción mucho más en la parte genital. Ustedes me entienden. Ok, continuamos. Ah, vale. Ahora miremos este. Vamos a suponer que Homero olió, sí, digamos, está en su casa y cerca de su casa hay una panadería. Y entonces Homero, como es tan garoso, olió el aroma de ¿cómo es que se llama? Lo que le gusta a él, las donuts, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el estímulo? El olor. El El olor olor a pan. emitido por este tipo de pan. Ahora, ¿cuál es la respuesta? El gusto. ¿Qué pasa en el gusto? ¿Qué pasa en Hambre. el... ¿Cómo? Hambre. Babear. Bueno, la respuesta como tal sería algo que sucede en las papilas gustativas de la lengua de Homero, que en este caso permite que se produzca esa saliva. Ahí lo podemos ver en la imagen. Entonces, en este caso, el estímulo sería, bueno, vamos a poner otro ejemplo para que me entiendan mejor. Imagínense, yo creo que todos ustedes han tenido la oportunidad de comer mango biche con sal, un poquito de lecherita y pimienta. Imagínenselo. ¿Sí? Imagínense esa cosa tan rica. Yo sé que muchos de ustedes en estos momentos, sus papilas gustativas están comenzando a excretar más saliva de lo común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se llama memoria gustativa. Sin necesidad de ver, ¿cierto? Sin necesidad de ver ese alimento, nosotros recordamos propiamente a qué es lo que decimos sabe rico, ¿no? Es como un cierto sabor agridulce, ¿no? Y es muy sabroso y como tal, pues despierta una respuesta en nuestras papilas gustativas que en este caso puede secretar mucho más saliva de lo normal. ¿Listo? Este es otro ejemplo de estímulo-respuesta.
Vale, entonces con todo esto que ya hemos hablado, ¿cómo podríamos definir un estímulo? ¿Qué es un estímulo? Una producción. No, eso más bien sería como una respuesta. ¿Qué sería un estímulo? Lo que uno siente, ¿qué más? Profesor, Señor, es como la consecuencia. Juan Manuel Sánchez, ¿decía algo, Camilo? Señor, que es como la consecuencia. La consecuencia, vuelvo y repito, eso sería más bien como la respuesta. Un estímulo, ojo, un estímulo, en ese caso viene siendo como una señal, ¿cierto? Una fuerza que proviene del exterior, ¿cierto? O del interior, ¿ya? Como los ejemplos que acabamos de ver. Y que en este caso siempre van a causar una respuesta. ¿Listo? También podríamos definirlo como una forma de interacción entre el organismo, ¿cierto? Y el medio en el cual se encuentre. ¿Listo? Ok. Siempre un estímulo provoca una respuesta. Siempre, en todo momento. Si en este caso, digamos, usted está ahí sentado escuchando la clase del profesor Julián y llega alguien por detrás y le pega un calvazo, usted no se va a dar quieto, usted no se va a quedar quieto y propiamente pues va a responder ante ese estímulo, ¿sí? ¿Cuál será el estímulo? No sé, de pronto pararse y corretear al que le pegó, decirle malas palabras, sobarse la cabeza porque le dolió, ¿sí? Esas son respuestas que usted hizo ante ese estímulo que fue el golpe. ¿Listo? Vale, ok. Ahora tenemos una clasificación propiamente de los receptores. Ahora, ¿qué son los receptores? Los receptores podemos decir que son los órganos o las células o los tejidos que permiten reconocer ese estímulo. ¿Listo? Permiten reconocerlo como tal. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos aquí en la imagen. Ubiquémonos aquí donde dice estímulos. Entonces, tenemos una campanita y la hacemos sonar. Ese sería un estímulo. Ahora, ¿quién detecta ese estímulo? El oído. El oído. Entonces, ese oído se convierte en un receptor. Es decir, permite reconocer ese sonido. Daniel Tobar. Daniel Tobar. Gracias. Ok. Entonces, en este caso, cuando hay un estímulo que es la producción de un sonido, pues lógicamente va a haber ciertos órganos, ciertas células que nos permiten reconocer ese estímulo. ¿Listo? Aquí tenemos un señor moviéndose. ¿El moverse sería un estímulo? Claro. Usted siente cuando se mueve. Usted siente cuando se mueve. Ahora imaginemos este jugador de fútbol. Le pega un balón. ¿Hay un estímulo ahí? Claro, porque él va a sentir eso en el pie cuando patea el balón. Ahora, ¿quién permite reconocer ese estímulo en este caso? Cuando una persona se mueve y patea un balón. Sí. ¿Quién lo va a reconocer? La piel. La piel, exactamente. El tejido epitelial, es decir, el tejido que en este caso pues se encuentra en la piel. ¿Listo? Entonces, digamos, tenemos una clasificación para esos órganos o para esas células que permiten reconocer los estímulos. Los primeros que tenemos son los mecanorreceptores y son aquellos que nos permiten reconocer estímulos mecánicos, ¿listo? Como por ejemplo el tacto, la presión, la gravedad, digamos, ¿cómo se llama eso? La audición y el gusto como tal. No, el gusto no hay. La audición, ¿listo? Vuelvo, repito. Incluye todos, digamos, los receptores que tienen que ver con la parte mecánica, con los estímulos mecánicos, ¿sí? ¿Como cuáles? Como la gravedad, como la presión,
como el movimiento y la audición. ¿Listo? Esos hacen parte de los mecanorreceptores. ¿Listo? Vale. Ok, listo. Ahora hablamos un poquito de eso de la respuesta. Ahora, miremos otro caso acá, otra clasificación. Tenemos una torta, ¿sí? Y vamos a darnos una mordida a esa torta. ¿Quién detecta ese estímulo? El gusto, la lengua. La boca como tal, ¿sí? La boca y la lengua y toda esa parte. Entonces, en este caso, ese es el órgano que permite reconocer este estímulo que es comer. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si en este caso destapamos una loción, bueno, la echamos o simplemente la agregamos en la atmósfera o pues, en el aire? Y propiamente pues vamos a sentir ese olor. ¿Cuál sería el órgano que permite reconocer ese estímulo? La nariz. Exactamente, el olfato. ¿Listo? Pues propiamente con la nariz. Listo, entonces ahí tenemos otro tipo de receptores como tal. Y hacen parte de los quimiorreceptores. ¿Listo? Y son aquellos que nos permiten responder ante sustancias químicas, ¿sí? Que están pues, en el medio. Sustancias químicas no quieren decir que todas sean tóxicas. Por ejemplo, el agua es una sustancia química, ¿sí? El alcohol es una sustancia química, el perfume, ¿sí? Los alimentos tienen sustancias químicas como tal. Entonces, los que permiten reconocer esas sustancias son los receptores que se llaman quimiorreceptores. ¿Listo? Vale, aquí tenemos otro, que es cuando se prende un bombillo que permite detectar ese estímulo. Muy fácil. El ojo. El ojo, exactamente. Es decir, la visión como tal. Y pues eso se clasifican dentro de los fotorreceptores, es decir, permiten reconocer estímulos en donde hay un aumento de la intensidad lumínica. ¿Listo? Y tenemos otro acá que es propiamente acercarnos a una fogata. ¿Quién permite reconocer ese estímulo? La piel. La piel, exactamente, la piel. Entonces, pues permite reconocer que hubo, o hay, mejor, un aumento de temperatura en el cuerpo. Entonces, lo reconoces la piel. Vale, si ustedes observan, todos estos órganos que miramos acá están conectados ¿con quién? Con el cerebro. Con el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos órganos permiten reconocer ese estímulo, ¿cierto? Ese estímulo, y mandan un mensaje al cerebro, ¿sí? Lo mandan al cerebro. Y propiamente en el cerebro, él procesa esa información, ¿sí? Procesa ese estímulo y manda inmediatamente una respuesta. Y la respuesta es lo que se produce ante ese estímulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de, ¿qué? De la torta, por ejemplo, ¿sí? El estímulo aquí, en este caso, es percibido por la lengua, ¿sí? Es percibido por la lengua. Manda ese estímulo, ese mensaje al cerebro, el cerebro procesa información y la respuesta en este caso es hacer que la lengua produzca más saliva y además permitir detectar ese sabor a rico, a delicioso. ¿Listo? Que es la torta de chocolate. ¿Vale? Entonces, bueno, ese sería propiamente pues ese ejemplo. Ok, continuamos. Vale. Aquí tenemos, digamos, una explicación muy general de lo que sucedería en la primera imagen que observamos cuando iniciamos esta presentación. Tenemos una niña tocando un cactus, ¿cierto? Las espinas o los chuzos de un cactus. Vale, entonces vamos a explicar rápidamente cómo haría esa niña para percibir ese estímulo y en este caso generar la respuesta. Entonces, hablando en pocas palabras, lo que sucedería a simple vista es que la niña toca el cactus e inmediatamente retira el dedo. ¿Por qué? Porque le duele. Ahora, ¿cómo hace para reconocer ese estímulo, esa respuesta? De la siguiente manera. Entonces, siempre hay una ruta, ¿cierto? Que en este caso siguen los estímulos y siguen las respuestas. Les voy a decir cómo es. Primero, tenemos el estímulo que es el cactus, tocar el cactus.
¿Quién percibe ese estímulo? La piel del dedo de la niña. ¿Listo? Ese es el receptor, la piel de la niña. ¿Listo? Aquí tenemos receptor sensible del estímulo, la piel. Ahora, ese receptor, es decir, esa piel manda ese estímulo o manda ese mensaje o manda propiamente algo que se conoce como impulso nervioso, ¿cierto? Bueno, recibe ese mensaje y lo convierte en impulso nervioso y lo manda a los nervios. Creo que por ahí alguien me hablaba de nervios. Ahora, ¿qué son los nervios? Los nervios no son más que neuronas. ¿Listo? Neuronas. Hay neuronas que pueden llegar a medir hasta más de 1 metro, bueno, inclusive 1 metro. Es decir, una neurona no es así de pequeñita, ni así. Bueno, hay algunas que sí, ¿no? Pero hay unas que pueden llegar hasta medir hasta 1 metro. Es decir, puede haber una neurona que parta desde la punta de su dedo hasta la, hasta la columna vertebral en donde está la médula espinal. ¿Listo? Entonces, hay una neurona, ¿sí? Que en este caso se conoce como neurona sensitiva, que lleva ese mensaje que recibió de ese estímulo. ¿Y hacia dónde la lleva? Hacia donde les dije hace un momento, hasta esto que se conoce como médula espinal. ¿Listo? Médula espinal. Y la médula espinal, en este caso, está por toda nuestra columna vertebral. Es decir, la columna vertebral es quien la protege, ¿sí? Y esa médula también se conecta a el cerebro, que es en este caso esta partecita. Acá se conecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese estímulo está viajando por aquí, por la neurona, es decir, por el nervio, pasa a la médula espinal, de la médula espinal pasa directamente al cerebro, el cerebro procesa esa información. ¿Qué procesa? Que se está apoyando el dedo. ¿Qué respuesta tiene que mandar? Pues que en este caso tiene que retirar ese dedo. Ahora, procesa rápidamente esa información. Por favor, los que están escribiendo, acá me puedo dar cuenta de quiénes son. Entonces, el cerebro procesa rápidamente esa información, ¿sí? Que está sucediendo y envía una respuesta, ¿sí? Esa respuesta sale propiamente del cerebro, se dirige nuevamente por la médula espinal y llega al punto en donde se envió, es decir, aquí, hasta aquí llega. Y ahí pasa nuevamente a otra neurona, ¿cierto? A otra neurona que en este caso se conecta con el músculo. ¿Por qué con el músculo? Porque es que es el músculo del bíceps quien va a hacer que esa niña retire el dedo. ¿Listo? Es decir, ahí se manda esa respuesta emitida por el cerebro y hace propiamente pues que la niña retire ese dedo porque pues le está causando dolor. ¿Listo? Entonces más o menos esa sería la explicación rápidamente de lo que sucedería digamos, en la ruta estímulo-respuesta. ¿Listo? Aquí sería como el dibujo. Vamos a explicarlo rápidamente. Tenemos el receptor sensitivo, que es la piel, la parte 1. Tenemos la neurona sensitiva. Bueno, aquí es la piel, ¿no? Tenemos la neurona sensitiva que envía el estímulo hacia la médula espinal, que es esto de aquí. La médula espinal, que cogería más hacia arriba, conecta con el cerebro. El cerebro procesa esa información y manda la respuesta. Baja nuevamente por la médula espinal y ya va nuevamente, digamos, a una neurona que conecta estas dos, ¿sí? Que se le conoce como neurona de asociación. Y luego esa respuesta pasa a otra neurona nueva, que es una neurona motora, mira, aquí está, la roja, ¿cierto? Y en este caso se conecta al músculo. Y el músculo es quien genera, se le conoce como el órgano efector, es quien genera esa respuesta. Vuelvo, les pido el por favor. Y la respuesta en ese caso es retirar el dedo. ¿Quién produce esa respuesta? Pues el músculo que está en el brazo. Vale, continuamos. Aquí tenemos nuevamente esa ruta. Estímulo, receptor, vía aferente, que en este caso pues las neuronas. Esas neuronas pasan al sistema nervioso central, en la cual se encuentra la médula espinal y el cerebro. El cerebro manda la respuesta por la vía eferente, es decir, a través de otra neurona,
pasa al efector, que en este caso es el músculo, y manda la respuesta, que en este caso sería retirar el dedo. Aquí está. Aquí está. Piel, neurona, médula espinal, más hacia arriba quedaría el cerebro, manda la respuesta, se conecta con el nervio aferente o la neurona eferente, perdón, y luego se conecta con el músculo, que en este caso sería, pues propiamente retirar el dedo, hacer que se retire el dedo. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos? Sí, sir. ¿Todos estamos hasta acá? Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Señor. Todo bien. Listo. No, nada. Aquellas personas que por favor están escribiendo ahí, si no dejan de hacer eso, me toca sacarlo de la clase. Es una falta de respeto. Ok. Vale. Ahora, tenemos los órganos efectores, que en este caso son los que emiten esa respuesta. Y, bueno, tenemos varios. Por ejemplo, las células que hacen parte del músculo cardíaco. ¿Sí? Eso sería un órgano efector, es decir, quien va a emitir una respuesta. Por ejemplo, si allá en Yaguará, en estos momentos, hubiera una explosión, muy posiblemente la respuesta de ustedes es sentirse asustados. Y ese sentirse asustados es porque su corazón comienza a latir un poco más rápido, digamos, enviando muchas hormonas a todas las partes de su cuerpo para sentir esa adrenalina y puedan sentir ese miedo. Entonces, ese órgano que es el corazón es el que está de alguna forma generando, ¿cierto? Que usted sienta ese miedo ante ese estímulo que es la explosión. ¿Listo? Tenemos otros órganos efectores que emiten respuestas también, que pueden ser, por ejemplo, los músculos que se encuentran en los brazos, que se encuentran en las piernas, ¿sí? Que son las que permiten que tengamos movimientos. Por ejemplo, otro que es el que se segrega, por ejemplo, en el estómago, que hace parte de las células musculares lisas, son células lisas. ¿Cuál sería un estímulo? Por ejemplo, comer. El estímulo es comer. La respuesta, en este caso, en el estómago sería la secreción de ciertos ácidos que permiten degradar esos alimentos. ¿Listo? Esa sería, digamos, la clasificación de los órganos efectores. Vale, continuamos. Ok, ahora le hago la pregunta a ustedes. ¿Será que una bacteria, pensemos en una bacteria, la bacteria puede detectar estímulos y puede hacer una respuesta ante ese estímulo? ¿Qué me tiene la respuesta? ¿O qué opinan ustedes al respecto? Bueno, antes de esa pregunta, ¿cuál es el sistema que tenemos nosotros que nos permiten detectar los estímulos y propiamente generar una respuesta? ¿Qué sistema es? Sistema nervioso. Sistema nervioso. Perfecto. Ahora la pregunta es, bueno, aquí estoy mirando quiénes son los que están participando. La pregunta es, ¿una bacteria tiene un sistema nervioso? No. Sí. ¿Sí? No. No. Bueno, ok, algunos dicen no, creo que hubo alguien que dijo que sí. Vale, entonces la pregunta es, ¿será que una bacteria sentirá? ¿Permite sentir? Bueno, ahí le queda la pregunta. Les boto otra pregunta. ¿Será que una planta tiene sistema nervioso? Sí, ¿Sí o no? Algunas. sí, claro. Sí. ¿Sí? Deme un ejemplo. ¿O por qué dicen que sí? Les cambio la pregunta. ¿Una planta como tal tiene neuronas? ¿Una planta tiene neuronas?
¿Una planta tiene No. cerebro? No tiene No. neuronas. Entonces, No, ¿tiene sistema nervioso? No tiene nervios. No, no tiene un sistema nervioso como No tal. tiene sistema nervioso. Listo. Entonces vamos a dejar varias cosas claras. ¿Tienen prendido el micrófono, por favor? Gracias. Vamos a dejar varias cosas claras. Lo primero, los seres unicelulares, es decir, los organismos más sencillos, como por ejemplo bacterias, protistos, hongos unicelulares, paramecios, euglenas, todos estos organismos que son muy sencillos, ellos no tienen sistema nervioso, ¿sí? Ahora, las plantas tampoco tienen un sistema nervioso, ¿listo? Para ellos hay ciertas formas de poder detectar estímulos. Es decir, que de alguna forma ellos sí, bueno, entre comillas, sienten lo que está sucediendo alrededor, pero no es detectado a través de neuronas, ¿listo? A través de otros sistemas que son los que vamos a ver. Entonces, para aquellos organismos que no tienen sistema nervioso, que no tienen un sistema especializado para poder detectar estímulos y enviar una respuesta, pues utilizan otro tipo de sistemas. ¿Cuáles son? Pues aquí lo tenemos. Primero tenemos los tactismos. Y entonces los tactismos, en este caso, son aquellos que suceden cuando un organismo se acerca o se aleja a la fuente de estímulo. ¿Listo? Si se acerca, se considera un tactismo positivo. Si se aleja de esa fuente de estímulo, se considera un tactismo negativo. ¿Listo? Y vamos a ver varios ejemplos. Yo creo que muchos de ustedes han observado que cuando prenden el bombillo en las noches, y más si se encuentran en el campo, o tenemos un bombillo afuera, digamos, en la calle, ¿sí? Da hacia la calle, pueden observar que cuando usted prende ese bombillo, a los minutos, ¿qué se acerca? Bueno, le pregunto a ustedes, ¿qué se acerca? ¿Qué pasa ahí? Hartos Todos los bichos. cucarrones vienen. Exactamente. Hay muchos, usted mira muchos insectos revoloteando en el bombillo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se sienten atraídos hacia la luz. Exactamente. Hay una atracción, ¿sí? Es una atracción que propiamente se genera en estos animales, en estos insectos como tal. Juan Ibáñez, El micrófono, Hacho. Pegue el micrófono. gracias. Ok, entonces, en este caso, cuando los insectos se acercan al bombillo, tenemos un tactismo. Entonces, como estamos diciendo que se acercan, entonces sería un tactismo positivo o negativo. Positivo. Positivo. Es positivo cuando se acerca, ¿listo? Y es negativo cuando se aleja. Este tipo de tactismo se llama fototactismo. ¿Por qué fototactismo? Porque tiene que ver con la luz. ¿Listo? Entonces aquí es el que hace que ciertos animales o ciertos organismos se acerquen a la fuente de luz. En este caso, pues es un bombillo. ¿Listo? Lo mismo sucedería precisamente con otra fuente luminosa. ¿Listo? Ahora miremos este otro. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué miran en el ejemplo? Con la luz las cucarachas van. Exactamente. Exactamente. Entonces, en este caso ya tendríamos el mismo tipo o mismo sistema para poder detectar ese estímulo, ¿cierto? Que es un tactismo. Eso es un tactismo también. La cuestión es que es un tactismo positivo o negativo. 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 ¿Por qué negativo? Porque se aleja de la fuente de estímulo. Se aleja de la fuente de estímulo. Si ustedes prenden las luces en su casa en las noches, las cucarachas tratan de alejarse de esa fuente de luz, ¿sí? A ellas no les gusta la luz. Es por eso que cuando ustedes en su casa, cuando se acuestan a dormir y apagan todas las luces, cuando las cucarachas salen. ¿Listo?
Pues por eso es que cuando usted va en las noches a la cocina a comer algo, pues va a encontrar cucarachitas por ahí. Bueno, en alguna parte de su casa. Y es debido porque en este caso pues ya consideran que pues el ambiente está oscuro y pueden hacer sus cosas. Entonces, estos dos ejemplos serían vuelvo, repito, ejemplos del fototactismo. ¿Por qué fototactismo? Porque estamos teniendo en cuenta la luz. Uno que es positivo y el otro que es negativo. Ahora miremos este. ¿Qué tenemos allí? En este tenemos lo siguiente. Estos cositos que ustedes miran aquí son paramecios. ¿Sí? Son seres unicelulares que solamente podemos ver con microscopios. Vamos, en este caso, a agregarle a esta colonia de paramecios, alimento, ¿sí? Cualquier alimento. Y se lo vamos a colocar ahí, en la parte central. ¿Qué observan ustedes con los paramecios? Que en este caso se acercan, ¿cierto? Se acercan a donde está la comida. Entonces, por lo tanto, aquí hay un tactismo positivo porque se está acercando como tal. ¿Listo? Y acá, en este caso, tendríamos, digamos, cuando se agrega, puede ser una toxina o un veneno. En este caso, observan que los paramecios se alejan de esa fuente de estímulo, ¿sí? Se alejan. ¿Por qué? Porque les puede causar algún daño. Por lo tanto, ese es un tactismo negativo. ¿Listo? Negativo. Este tipo de tactismo se conoce como quimiotactismo. Quimiotactismo, que en este caso es el que permite detectar ciertas sustancias químicas o ciertas sustancias que se encuentran en su ambiente. ¿Sí? En este caso pues sería el alimento y aquí sería pues esta sustancia que es venenosa. Esto es tóxica. Entonces tenemos también un tactismo positivo y uno negativo. Continuamos. Vale. Tenemos otro sistema que se llaman tropismos y estos tropismos son propios de las plantas. ¿Por qué las plantas? Porque dijimos que las plantas no tienen sistemas nerviosos. ¿Listo? No tienen sistemas nerviosos. Ahora ustedes se preguntarán, entonces, ¿la planta cómo hace para reaccionar ante un estímulo? Pues resulta que las plantas sí tienen producción de hormonas. ¿Listo? Ustedes deben decir, ¿cómo? Pues sí, las plantas tienen ciertas glándulas, dentro de comillas, que le permiten eliminar o secretar ciertas sustancias cuando se presenta un estímulo. ¿Listo? Y entonces a eso se le llama tropismos. Y esos tropismos son aquellos procesos que ocurren generalmente en el crecimiento o la inclinación de las plantas a favor y en contra de un estímulo. ¿Listo? Es decir, crecen o se mueven a favor o en contra de la fuente de estímulo. Vamos a ver los ejemplos. Si ustedes, yo creo que todos ustedes han observado que cuando tienen una planta en su casa y su casa es un poco oscura, la planta siempre va a tender a crecer en dirección de la luz. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las plantas realizan el proceso de fotosíntesis. Entonces necesitan de esa luz para poder producir su propio alimento. ¿Listo? Y entonces ahí tenemos algo que se conoce como fototropismo. Porque está creciendo, y bueno, es un fototropismo positivo, ¿no? Porque está creciendo a favor de la fuente de estímulo, que en este caso es la luz solar. ¿Listo? Todas las plantas hacen exactamente lo mismo. Y aquí lo podemos evidenciar. Ok. Y este tropismo es positivo porque se acerca. Este de acá. Ustedes dirán, ¿pero qué es esa vaina? Pues esto serían, esta partecita que parece una botella, esto sería la parte femenina de una flor. ¿Listo? Esto que ustedes miran aquí como botella, esto es la parte femenina. Y esto que ustedes miran acá, esto es el polen. Entonces prácticamente lo que se está sucediendo aquí es el proceso de polinización en una flor. ¿Listo? Ahora,
¿Qué es lo que hay dentro del polen? Pues sabemos que dentro del polen hay unas células, en este caso células masculinas, ¿cierto? Son células masculinas que se conocen como espermas, que lo que van a hacer es llegar al óvulo de la flor y la van a fecundar. Pero propiamente para que suceda eso, pues se necesita hacer un contacto directo entre el esperma y el óvulo de la flor. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el polen llega aquí a esto que se llama como estigma, la planta secreta unas hormonas para que comience a activarse el crecimiento de un órgano que nace a partir del grano de polen. Comienza a crecer unos tubitos, ¿cierto? Crecen por toda esta parte del estilo y llegan propiamente al ovario en donde se encuentra el óvulo y bueno, ahí ya crece todo el tubito este, llega aquí y se fecunda la flor. ¿Listo? Tengo un video, ¿lo quieren ver? O proseguimos. ¿Se me dirán? Háganla, cualquier cosa. El video, profe. Listo. Pues Hágale, miremos el profe. video. Simplemente Sí, señor, el video. es un video que nos permite mirar esto que les acabo de explicar. Es como, esto no es real, es una simulación, porque pues ver esto es bien complicado. Entonces han hecho una simulación. A ver si lo puedo agrandar. Sí, ok. Es una simulación. Listo. Entonces, bueno. Esto que ustedes miran aquí, esto es el estilo, es decir, es la parte femenina de la flor. ¿Listo? Acá estaría propiamente pues el ovario con sus óvulos. Esto que miran ustedes aquí se conoce como, se me escapa el nombre, estambres. ¿Listo? Y aquí es donde se encuentra el polen. Y esos cositos, estos punticos, esos granos, pues son los granos de polen que son los que tienen que llegar aquí. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video. Polinización y crecimiento del tubo polínico. La polinización es el proceso por el cual los granos de polen logran llegar a la punta del estigma de la flor. Este proceso es llevado a cabo por factores bióticos y abióticos. Dentro de los factores abióticos están el viento y el agua, y dentro de los factores bióticos se encuentran los animales. Una vez que el grano de polen está en el estigma, este debe ser activado por hormonas y compuestos químicos liberados por la flor. Si esto sucede, el grano de polen se hincha y empieza a crecer el tubo polínico, que es de hecho una única célula que contiene un núcleo llamado núcleo vegetativo y una célula completa llamada célula generativa. Esta célula generativa va a proceder a hacer una mitosis para producir dos células espermáticas. Se las va a llamar espermas y no espermatozoides, ya que carecen de los flagelos necesarios para que puedan nadar por sí mismos. En consecuencia, el tubo polínico debe depositar los espermas desde el estigma hasta el megasporangio inmaduro o semilla inmadura. O el óvulo. Entonces ahí comienza a crecer el tubo polínico. Comienza a crecer. El tubo polínico solo puede crecer en la punta. Esto se debe a que los organelos necesarios para su crecimiento se encuentran concentrados en esta zona. Principalmente el aparato de Golgi, que es quien va a suministrar los componentes necesarios para su crecimiento. Detrás del aparato de Golgi se encuentra la corriente citoplasmática, al interior de la cual se van a ubicar el núcleo vegetativo que alimenta el aparato de Golgi y las dos células espermáticas. Detrás de la corriente citoplasmática se encuentran dos estructuras que van a funcionar como tapones y mantendrán concentradas en la punta todos los materiales necesarios para el crecimiento del tubo polínico. El tubo polínico es guiado por hormonas segregadas por las semillas inmaduras. Estas hormonas van a indicarle la dirección y la semilla inmadura que produce más hormonas. Esto señala el camino del tubo polínico.
Debido a que la única apertura de la semilla inmadura omegasporangio es el micrófilo, es hacia esta dirección hacia la cual el tubo polínico va a crecer. Una vez allí, otros procesos comenzarán. Listo. Vale. Les comento que esto fue algo que... Estamos aquí. Esto es algo que hace tiempo no sabía. O sea, la verdad lo supe, bueno, pues no hace poco, pero pues sí, en la edad de ustedes, pues no tenía ni idea que sucedía esto. O sea, yo creía que este tubo de aquí ya estaba hecho, ya estaba formado, y lo que hacía era que las células bajaban por aquí y llegaban al óvulo. Pero resulta que no. ¿Qué es lo que sucede realmente? Que el ovario, con los óvulos, secretan hormonas. ¿Qué son hormonas? Sustancias químicas. Y esas sustancias químicas son las que generan o los que van a producir que ese tubo polínico que surge a partir del polen comience a crecer en dirección de la glándula que lo genera, pues que en este caso sería el ovario. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos un crecimiento hacia la fuente de estímulo, que en este caso es el óvulo. Por lo tanto, aquí tenemos un quimiotropismo. ¿Listo? Quimiotropismo. ¿Por qué quimiotropismo? Porque se está secretando una sustancia química que permite que ese tubo polínico crezca en su dirección. Entonces tenemos un quimiotropismo positivo porque se acerca. ¿Listo? Perfecto. Bueno, y aquí pues ya creció, ya llegó al óvulo y aquí pues ya se da la fecundación. Es decir, que aquí, a partir de aquí ya se comienza a crear una semilla. Es decir, esta flor pasa a ser semilla. Y sabe que una semilla cuando se entierra en la tierra, valga la redundancia, ya crece una nueva planta. Listo. Este otro se conoce como geotropismo. Geotropismo. Y digamos, la fuente que produce ese geotropismo es la gravedad. ¿Listo? La gravedad. Entonces, pónganle cuidado. Tenemos un geotropismo en las plantas. Uno que se da en el tallo. ¿Sí? Ustedes saben que los tallos siempre crecen en dirección contraria a la gravedad. La gravedad siempre va hacia abajo. Es una fuerza que se dirige hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, por eso digo que el tallo siempre crece, siempre tiende a crecer en dirección contraria a la gravedad. En otras palabras, crece hacia arriba. Y suena pendejo, pero así es. Si ustedes observan aquí en la imagen, por ejemplo esta, observamos que el tallo, bueno, creció un momento hacia abajo, pero ya luego se comenzó a torcer y coge su rumbo hacia arriba. Es decir, que a partir de aquí ya crece en dirección contraria a la gravedad. ¿Listo? Eso sucede con todos los tallos, todos. Si usted quiere hacer experimento, lo puede hacer y lo puede comprobar. Caso contrario, bueno, y entonces como aquí crece de manera contraria a la gravedad, entonces se conoce como un geotropismo negativo, porque está creciendo en contra, ¿listo? Es decir, que se aleja, ¿sí? Se aleja de la fuente de estímulo. Caso contrario sucede con las raíces. Las raíces sí crecen a favor de la gravedad, ¿listo? De la fuerza de gravedad. Las raíces siempre se dirigen hacia abajo, ¿listo? Entonces ahí tendríamos un geotropismo positivo porque se acerca a la fuente de estímulo. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una plantica que está sembrada, ¿cierto? Cerca de una laguna. Vamos a suponer que esto es una laguna. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las raíces? Las raíces siempre tienden a buscar las fuentes de agua. ¿Listo? Todas las raíces. ¿Cómo hacen eso? Pues a través de hormonas, que es lo que les decía hace un momento. Las plantas secretan muchas hormonas, que pues en la guía ahí pueden leer cuáles son todas las hormonas que secretan las plantas. La cuestión es que esas hormonas hacen que las raíces crezcan en dirección, por ejemplo, del agua. ¿Para qué? Para que la puedan utilizar y puedan realizar todos sus procesos vitales. Eso se conoce como hidrotropismo, porque en este caso
la fuente que emite ese estímulo es el agua. ¿Listo? Hidro viene de agua. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un hidrotropismo positivo porque se acerca al agua. ¿Vale? Y este último sería un ticmotropismo. Ticmotropismo. Ahí en la guía están todos estos nombres. Y este ticmotropismo sucede cuando la fuente sonora, perdón, la fuente de estímulo, disculpen, la fuente de estímulo es mecánica, es decir, es de tacto. Un ejemplo, hay ciertas plantas que son categorizadas como enredaderas. ¿Por qué? Porque producen ciertos órganos o ciertos elementos que le permiten enredarse en otras estructuras y seguir una dirección de crecimiento. Entonces, esas plantas enredaderas tienen, como su nombre lo indica, tienen que enredarse en algo para poder crecer. ¿Listo? Y quien permite que en este caso estas plantas crezcan en esa dirección, pues son sus cositos. Estos cositos, que se me escapó el nombre cómo se llaman, pero bueno, es algo que tienen algunas plantas. ¿Listo? Que se conocen como enredaderas. Vale, perfecto. Listo. Ahora, también tenemos las nastias, que es otro proceso. Este también se presenta en las plantas. Pero ¿cuál es la diferencia entre las nastias y los tropismos? Que en las nastias las respuestas son inmediatas y son pasajeras. Algo inmediato es que sucede de una vez. ¿Listo? Por ejemplo, en los tropismos, el crecimiento de un tallo tiene que tardar muchísimo para que pueda crecer y pueda coger hacia arriba. ¿Cierto? Pero en una nastia la respuesta es de una, es inmediata. ¿Listo? Y también tiene que ver con el crecimiento y con el movimiento de ciertos órganos de esa planta. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta me dicen. Ok, tenemos este otro ejemplo. Este ejemplo que tenemos aquí se conoce como fotonastia. Fotonastia. Si no estoy mal, esta flor que ustedes miran aquí hace parte de una planta que se conoce como San Diego de la noche, creo que se llama. Y la cuestión es que esta planta con esta flor hace que cuando la planta se encuentra en la noche, la flor se cierra, ¿sí? Se cierra. ¿Con qué objetivo? Pues para que propiamente pueda mantener la temperatura. Que tiene el micrófono abierto, por favor. Lo silencia. Juliana. Ok. Entonces, cierra la flor para que en ese caso se pueda mantener la temperatura. Pues saben por qué pues en la noche la temperatura baja. Y en el día la abre, ¿cierto? Abre la flor con todo su esplendor para que en este caso pueda captar toda la luz solar. ¿Listo? Eso sucede con este tipo de plantas, ¿sí? Ok, listo. Continuamos. Este otro se conoce como sismonastia. ¿Listo? Sismonastia. Y es lo que sucede en algunas plantas que al ser tocadas, ¿cierto? Al ser tocadas, permiten responder de una manera inmediata. ¿Listo? Es decir, que son ciertas plantas que son muy sensibles ante estímulos. Aquí tenemos el ejemplo de una. Esta planta carnívora, que se conoce con el nombre científico de Doine muscipula, es una planta carnívora que tiene esta estructura por la cual le permite alimentarse. Una planta carnívora, además de alimentarse a través de la fotosíntesis, también se alimenta de carne. Y no estoy hablando de carne esta de vaca, ¿no? Estoy hablando de animales, en este caso pequeños insectos. Ojo, pequeños insectos, es decir, en este caso moscas, abejas, hormigas, arañitas. De eso se alimenta, pero pues digamos de un becerro, de una vaca, pues no. Entonces por eso le llaman carnívoras, porque se alimenta de ciertos animales, de ciertos insectos. La cuestión es que cuando un insecto se coloca en estas estructuras, la planta de una vez lo percibe y se cierra. ¿Listo? Se cierra. Les comento que yo tenía este tipo de planta
esta planta carnívora la tenía, no la pude lograr mantener, no sé, la verdad las plantas carnívoras son muy, muy, muy difíciles de digamos, de mantener, ¿sí? Además, si los tienen en unas condiciones que no son las óptimas, pues no logran sobrevivir. La cuestión es que cuando las tenía, yo la colocaba debajo de una orquídea. Y la orquídea, como tal, producía un aroma que hacía que las moscas, estas moscas que son verdes, que son nunches, creo que le llaman moscas nunches, que son verdecitas, esa orquídea atraía muchas de ellas y lógicamente pues yo aproveché que atraía muchas moscas, colocaba la planta carnívora abajo y pues ella se alimentaba, ¿sí? Es decir, las moscas tocaban esa partecita y eso inmediatamente se cerraba, ¿listo? Aún conservo otras en las cuales tienen como una especie de botellita, ¿sí? Es una capsulita larga y entonces abajo, en la parte de abajo hay una sustancia que es un tanto pegajosa para los insectos y tiene enzimas digestivas. Entonces, cualquier insecto que vaya y que se alimente, porque eso es inclusive hasta dulce, se alimente, pues lógicamente se siente ya atrapado y hay algunas plantas carnívoras que cierran una partecita, es como una tapa, que cierra la botellita y pues ya el insecto se encuentra ahí atrapado y lo que hace es caer en el líquido este y con el tiempo las sustancias digestivas o las enzimas digestivas degradan ese alimento y pues pasa directamente a la planta como tal. ¿Listo? Otro ejemplo del Sitmonastia es este. Bueno, aquí tenemos, bueno, este es sería el ejemplo real de la planta carnívora que yo les menciono. Así es exactamente lo que hace. ¿Listo? Ahí está atrapando pues una abeja. Lo que quería mostrar era esta. Yo creo que muchos de ustedes han podido observar este tipo de plantas que cuando se le toca se cierran. Esto es algo que se llama como Sismonastia. ¿Listo? Sismonastia. Y esta planta se conoce como mimosa. ¿Sí? No es por el otro lado. No, o sea, no estoy diciendo que es mimosa. Así se llama la planta. Ok. Listo. Continuamos. Esta otra de acá. Esto que ustedes observan aquí es una flor conocida como flor de azafrán. Es una flor muy bonita. Y también sufre una nastia. ¿Qué es lo que sucede? Que esta planta se abre cuando hay mucho calor. ¿Sí? Es decir, cuando las temperaturas son altas. Pero cuando bajan las temperaturas, es decir, cuando hay mucho frío, se cierra. ¿Listo? Es más o menos lo mismo que decíamos de estas plantas, de esas primeras. ¿Sí? Sino que en estas es por el calor, aquí era por la luz. ¿Listo? Otro tipo de nastia. Este de acá. Esto que tenemos aquí se llama esporangio. Los esporangios son aquellas estructuras de algunas plantas, en este caso de helechos, que producen esporas. Y las esporas son un tipo de órgano, bueno, órgano no, un tipo de estructura que le permite reproducir a los helechos. ¿Listo? Es decir, que los helechos también tienen una reproducción asexual, es decir, que no necesita de células sexuales para poderse reproducir. Eso que ustedes observan aquí es la hoja, aunque no se le debería llamar hoja porque se llama como tal, es fronda. Los helechos no tienen hojas, sino frondas. Y esas frondas tienen estos cositos que se llaman esporangios. Y estos esporangios contienen esporas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues resulta que esos helechos, como ustedes han podido observar, viven en lugares muy húmedos, es decir, donde hay mucha agua. ¿Sí? Usted va a una quebrada y encuentra porque encuentra helechos. Cerca del tanque de su casa hay helechos. Cerca donde hay algún chuquio o alguna quebrada, bueno, algo que tenga agua, siempre van a haber helechos. ¿Por qué? Porque ese es su sitio o es su hábitat. Y la cuestión es que cuando estos esporangios se humedecen, sucede lo siguiente. Esto que tengo acá. Los esporangios tienen esto que se llama un anillo. Es un anillo mecánico. Y ese anillo mecánico actúa cuando se humedece o cuando se llena de agua. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a imaginar que es como esto. ¿Sí? Esto de aquí. Entonces, cuando se llena de agua este esporangio, lo que hace es abrirse bruscamente. Es decir, hace esto. ¿Sí? Y el hacer esto
propiamente va a expulsar lo que está dentro de ese esporangio. ¿Y qué es lo que está dentro? Pues las esporas. ¿Listo? Entonces estas esporas, lógicamente, al ser sacadas bruscamente, pues van a dirigirse hacia un lugar muy lejos de ese helecho. ¿Listo? Entonces cae en la tierra y si las condiciones son óptimas para crecer, pues se va a originar una nueva especie o un nuevo helecho. ¿Listo? Entonces aquí tenemos otro tipo de tropismo, que en este caso sería como, y tropismo no, como nastia, ¿no? Porque estamos en las nastias. Otro tipo de nastia que se conoce como hidronastia. ¿Listo? Hidronastia. ¿Vale? Porque hace parte o tiene que ver con el agua. Esta se llama termonastia porque tiene que ver con la temperatura. ¿Listo? Esta de aquí, sismonastia, y esta de acá, fotonastia porque tiene que ver con la luz. Vale, continuamos. Ya vamos a acabar. Esto creo que ya se los había dicho, ya les he explicado esta partecita. Y la cuestión es que, como lo acabo de decir hace un momento, las bacterias, los protistos, algunos hongos sencillos, hongos unicelulares, permiten detectar estímulos y emitir una respuesta. Entonces, en estos organismos, ¿cierto? Sucede algo conocido como taxias. ¿Listo? Taxias. ¿Vale? Ya tenemos varios nombrecitos. Ya tenemos primero los nastias, tropismos. Tenemos acá atrás. Rápidamente. Ahí está. El primero, tactismo. Segundo, tropismo. Tercero, nastias. Y este último, que son las taxias. Cuatro sistemas que permiten detectar estímulos y respuestas cuando no hay un sistema nervioso. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Es básicamente lo que hemos explicado. Estos organismos sencillos tienen en su membrana celular ciertas estructuras que le permiten detectar qué es lo que está sucediendo alrededor. ¿Listo? Eso que tienen ahí en la membrana celular se llama receptores de membrana. Y esos receptores de membrana, digamos, permiten reconocer qué es lo que está en el exterior de ese organismo. ¿Listo? Y entonces, cuando se le agrega alimento, pues, lógicamente esos receptores de membrana permiten detectar que hay alimento y por lo tanto, pues ellas van a acercarse hacia el alimento. Entonces tendríamos una taxia positiva. Y en este caso, cuando segregamos una sustancia tóxica, un veneno, pues esos receptores de membrana detectan eso que está sucediendo ahí, ese químico, y por lo tanto van a hacer que ellos se muevan, ojo, se muevan en dirección contraria a la fuente de estímulo, que en este caso pues es el veneno. Es decir, tendríamos una taxia negativa. ¿Listo? Vale. Y lo último es esto. También hay estímulos y respuestas en organismos pluricelulares, es decir, en células de organismos pluricelulares. Y sabemos que los organismos pluricelulares son los que tienen muchas células. Entonces, eso sería la forma como detectan estímulos y respuestas nuestras células. ¿Listo? Nuestras células. ¿Cómo lo hacen? Varias formas. Lo primero, si yo me chuzo el brazo, ¿sí? Lógicamente, el estímulo sería chuzarme. La respuesta sería sentir dolor y quizás quitar el brazo. Ahora, para que se pueda dar ese proceso de estímulo-respuesta, pues tiene que ocurrir toda una ruta, ¿no? Es decir, tienen que comunicarse en varias cosas para que llegue al cerebro, allí se procese la información, se mande la respuesta y se haga algo, es decir, una respuesta ante ese estímulo. Ahora, esa comunicación, ¿cómo se da? Pues se puede dar de la siguiente forma. Se puede dar directamente. ¿Listo? Directamente. Es decir, entre una célula ¿Serio? que tiene a otra y es vecina. Están ahí al ladito. ¿Cómo lo hacen? A través de unos receptores de membrana. ¿Listo? Que es esto que llevamos aquí. Entonces, esta célula le está, digamos, enviando la información, el estímulo a esta otra de acá y esta la recibe a través de ese receptor. ¿Listo? Esa es una forma. La otra forma, hay un intermediario, ¿sí? Hay un intermediario. Entonces, supongamos,
vamos a suponer que esas cositas rojitas son los que llevan el estímulo. Y entonces lo que sucede es que el estímulo llega a este intermediario, ¿cierto? Perdón. A este intermediario, y se lo comunica a otras células que tenga cerca. Entonces se la transmitió a este, se la transmitió a este y se la transmitió a este. Es decir, a partir de uno se le permite comunicar a los demás. ¿Listo? Tenemos este otro de acá. Este es propiamente del sistema nervioso. Eso que ustedes miran aquí es una neurona. Aquí tenemos el cuerpo de la neurona y ese es el axón. El axón es la parte larga de la neurona. Y resulta que la parte final de esa neurona tiene que conectarse con otra neurona para que se mande ese estímulo nervioso o para que se comunique o se siga el mensaje. ¿Perdón? Santiago, gracias. Claro. Santiago, cierra el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, en este caso, cuando hay comunicación entre dos neuronas, ¿cierto? Que comunican ese mensaje, eso se llama como sinapsis. ¿Listo? Sinapsis. Entonces, ahí se está comunicando todo el mensaje para que llegue al cerebro, se procese y se mande la respuesta. Y por último, tendríamos una comunicación a través de hormonas, ¿sí? Y esas hormonas pueden viajar a través digamos, de ciertos vehículos transportadores, llamémoslo así. ¿Qué es un vehículo transportador? Pues, por ejemplo, la sangre. Entonces, digamos, esta es la célula en donde se produce el estímulo y ese estímulo tiene que llegar a un órgano como tal. ¿Listo? Y entonces, para poderlo comunicar, puede hacerlo a través de hormonas. Entonces, esa hormona lleva toda la información, pasa a la sangre, es decir, aquí tenemos una arteria, digamos, y ustedes saben que las arterias comunican básicamente todo el cuerpo. Entonces, llegan a la arteria y comienzan a circular hasta que llegan a su objetivo final, en donde se va, digamos, a generar esa respuesta. ¿Listo? Y puede nuevamente volver, es decir, de aquí pasa nuevamente a la sangre y ya lleva su respuesta para que se genere, digamos, esa acción en donde se dio, pues, el estímulo. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto sería lo que sucede en células de organismos pluricelulares, como por ejemplo los humanos y los animales. ¿Listo? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ya aquí iniciaríamos lo que es sistema nervioso en humanos. La clase de hoy solamente era estímulos y respuestas en seres unicelulares y en plantas.